Hola, ¿qué tal? Bendiciones. A petición de ustedes, hoy un personaje extrovertido, arriesgado, carismático, un hombre que expresaba lo que sentía en el momento, pero con un buen corazón y dispuesto a amar a su Señor. El discípulo más influyente de los 12 que acompañaron al maestro. Vamos a hablar de Pedro. Hay muchas cosas que quizás no conocía sobre él hoy en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos nuevamente. Yo soy el pastor Jesús Ernesto Ramón. Qué placer poder compartir contigo. Shalom, la gloria del Señor sobre ti. Siempre que leemos los evangelios, desde el principio vamos notando de cómo Pedro se adueña del escenario cuando los discípulos tienen que dar una opinión. En este canal, si eres de lo que eres nuevo como suscriptor, déjame informarte que esto es lo que hay. Biblia, enseñanza bíblica. Si amas la palabra del Señor, prepara tu lápiz, prepara tu nota y siéntate. Yo sé que tú no vas a dejar de reproducir este video hasta el final. Hay muchas enseñanzas bíblicas en nuestro contenido, porque eso es lo que hacemos. No criticamos a ninguna persona que etiqueta a alguien para hacer un comentario basado en lo que esa persona dijo. No. Le oramos al Señor por todos nuestros suscriptores. Antes de hacer cualquier contenido, oramos al Señor para no hablar de lo que nosotros queremos hablar o de lo que la gente quiere escuchar. Más bien de lo que el Espíritu Santo quiere revelar para enseñar a sus hijos que aman su palabra y que lo aman a Él. Ahora bien, en esta serie en la cual estamos tratando de llevar un poco más de información, no lloviendo sobre mojado, humildemente para la gloria del Señor, más bien profundizando en la vida de personajes bíblicos, traemos a Pedro. Ya hay una lista acerca de hombres y mujeres de Dios que la puedes ver en nuestras reproducciones: David, Esther, Abraham, Jesús, etc. Y hoy vamos a hablar de Pedro. Cosas que hay que refrescar antes de entrar a tres cosas importantes que quizás tú no conocías de Pedro. Tú no puedes dejar de reproducir el video. Recuérdate que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram. Instagram, Ministerio Gozo y Avivamiento, _ oficial. Facebook, Ministerio Gozo y Avivamiento. Así que puedes también a través de nuestro WhatsApp y en la lista de mensajes dejar tu personaje favorito. Estamos tomando lo que la gente nos pide con más frecuencia. En esta ocasión, Pedro. Y recuérdate que hay cosas que para ti puede ser que la conozca, pero para otros no. Tenemos suscriptores de toda parte del mundo para la gloria del Señor, y tenemos suscriptores que son inconversos, personas que son descarriadas, personas que son evangelistas, que son pastores, que son maestros, otros que son seguidores de la Torah. Tenemos todo tipo de personas que siguen este canal. Y a petición vamos a comenzar con Pedro, dando un pequeño refrescamiento antes de entrar a esos tres puntos que quizás tú no conocías de él, que son importantes. Bueno, lo primero es que Pedro es uno de los 12 discípulos. Como había dicho antes, el Señor tenía muchos discípulos, pero habían 12 que eran de su vínculo cercano, que estaban en compañía con Él en todo momento, que comían con Él, que vivían con Él. 12 discípulos que estaban ahí para llorar en el momento en el cual el maestro quería llorar, en el momento en el cual el maestro reía, lo cual es Él capacitó, a los cuales se le llama apóstoles también, para que fueran de su vínculo personal y compartieran la obra que Él le asignó después de su partida al cielo. Entre esos hay un discípulo que se da a conocer como el más incrédulo, que toma, otro como el que lo traicionó, que es Judas, otro que era como el que se arrescotaba de sus hombros, que era Juan, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene diferentes cualidades. Ahora, Pedro es ese discípulo que en el momento en el cual había que aclarar algo, ser el primero en hablar, Pedro daba la primera voz. Cuando había que defender al maestro, ahí estaba Pedro. Cuando había que hacer una aclaración, por ejemplo, en ese momento en el cual Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Ellos le dan el comentario de lo que la gente está comentando de su ministerio y de su vida. Ahora, cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes que están conmigo, qué preguntan de mí? El primero que alzó la voz para defender, para identificar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios que estaban esperando, fue Pedro. Pedro fue el que se arriesgó a salir de la barca y decirle al Señor: Señor, permíteme
ir caminando sobre el mar para llegar a ti. Pedro, en la mayoría de las ocasiones, fue ese discípulo. Por eso la gente se identifica tanto con él, porque él expresaba lo que sentía en el momento, aunque en algún momento con cierta inmadurez, en otros momentos palabras que fueron firmes, que fueron decididas, como en ese momento en el cual le hacen el comentario: Señor, desde que dijiste aquellas palabras, muchos discípulos ya no te siguen. Jesús le dice: ustedes también quieren irse. Él dice: no, solamente en ti tenemos palabra de vida. ¿A dónde iremos? O sea, Pedro era ese personaje, vuelvo y repito, intrépido, decidido, pero carismático, cariñoso. Y algo importante, él, como Santiago y Juan, eran de ese vínculo cercano a Jesús, en el cual Jesús entró a algunos lugares y no permitió que otros de los 12 le acompañaran, pero sí Pedro, Juan y Santiago. Ahora, hay 3 cosas que quizás tú no conocías de Pedro, o las has malinterpretado a través de la historia, y yo quiero aclararla, porque para eso es este video. Pedro no conoce a Jesús, y en el momento en el cual se hace discípulo de él a primera vez, no fue ese momento en el cual se conoce como la pesca milagrosa. No, en ese momento en el cual él se arrodilló después de aquella noche que no había pescado nada, había amanecido y estaba turbado en esa compañía de pescadores, y Jesús le dice: tira la red. Dice: no, porque no he pescado nada. Y él dice: bueno, la voy a tirar en tu nombre, Señor. Y dice que pescó grandes peces, tanto que las barcas que estaban alrededor tuvieron que ayudarle a recuperar los peces. No fue en ese momento. Recuérdate de que en el libro de Juan el Bautista está dando recomendaciones de Jesús, y él tiene un grupo de seguidores, y Pedro y su hermano Andrés parece que eran de esos seguidores. Entonces, cuando escuchan a Juan el Bautista hablar sobre Jesús, ellos se hacen seguidores de Jesús. El primer milagro que contemplaron fue aquel de el agua en vino allá en Canaán, pero luego Jesús entra al desierto, pasa un proceso, algunos eruditos piensan que quizás fue después de un año. Entonces vuelve y Jesús inicia su ministerio. Al Jesús iniciar su ministerio ya en lleno y comenzar a predicar, entonces decide recoger sus 12 discípulos. Ahí es que se da ese encuentro de la pesca milagrosa. Este dato quizás tú no lo conocías de Pedro, perdón. En ese momento en el cual dice la Biblia que ya Jesús está arrestado, y Pedro, había una profecía que se había dado sobre él, lamentablemente negativa, de que iba a negar al maestro. Dice que se está calentando con algunas personas en el fuego, y dice que los que están alrededor le dicen: tú eres discípulo de él, se conoce por tu forma de que estabas con él. Y él niega. Mucha gente predica y dice que lo conocieron por su forma de vestir, por su forma de hasta cómo vestía, valga la redundancia, pero no exactamente. Recuérdense que en el tiempo de Jesús, Jerusalén, Judea, eran la parte cultural y religiosa, la parte más moderna de los hebreos de Israel. Ahora, del otro lado del Jordán, Galilea, era la parte de la cultura, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Entonces, era como aquí en República Dominicana, que los sureños y los cibaeños se conocen hasta por su forma de hablar. Entonces, la gente de Galilea, usted tendría que entrar al libro de Jueces y leerse el llamamiento de Jefté, cuando él, yo quiero ser breve, enfatizarme en Pedro, pero el asunto es que la gente de Galilea se conocía, no era por su ropa exactamente, sino por su forma en la que hablaba. Entonces, recuérdense que de los 12 discípulos de Jesús, el único que no era, si usted no conoce este dato, que no era de Galilea, era Judas Iscariote, quien le entregó. Los 11 discípulos eran de Galilea. Jesús era de Galilea, exactamente de la ciudad de Nazaret. Y por eso le decían Jesús el Nazareno, porque hasta en su forma de hablar, ellos tenían una característica que lo identificaba. Y cuando usted aplica este término de que Pedro, quizá en un mensaje, usted de lo que lo ha dicho, a Pedro se le conocía hasta en su forma de vestir, porque cuando tú eres discípulo de Jesús, hasta en tu forma
No era ese, usted lo puede utilizar como algo alegórico y es válido, pero en el sentido literal era porque la gente de Galilea y la gente de Jerusalén tenían características diferentes, aunque era una misma nación. Parte 2 que quizá usted no conocía, o 3, la número 3 que quizá usted no conocía de Pedro. Mucha gente comete el error de decir que Pedro era del vulgo, que era analfabeto, que no sabía expresarse bien, que no tenía mucho conocimiento, por ese comentario que hacen los maestros del Sanedrín, ya cuando en Hechos él da un discurso que se convierte en muchas personas al Señor, y dicen que Pedro no tenía mucha letra. No, eso es un error, eso es un error. Recuérdese que los hebreos desde pequeños se les enseñaba la Torá. Recuérdese que ellos tenían una capacitación. Ahora, no tenían ese nivel de conocimiento que ellos tenían, pero no significa que no eran gente letrada, que no eran gente que tenían capacidad para instruir. Inclusive, para tú convencer a los hebreos y gente del Sanedrín, y muchos de ellos que luego con el tiempo se fueron convirtiendo al cristianismo, tú tenías que tener algún tipo de conocimiento, como el que mostró Pedro y mostraron otros discípulos, incluyendo Esteban, que se entró en el templo y que le habló a ellos mismos por la palabra, que le hizo un recuento. Pedro era un hombre capacitado, en conclusión, pero no a la altura del Sanedrín, pero no significa que no era un hombre letrado. Amén. Ok, ya estoy casi concluyendo, pero hay que mirar a Pedro. ¿Por qué? Porque aunque él negó a Jesús, en el momento en el cual él tuvo que tomar la rienda de la iglesia y decir es el momento, en Hechos capítulo 2, y llevar la voz delantera, defender el evangelio, lo que sufrió, de la forma que murió por el evangelio, es un hombre digno de admirar. Creo que podemos aprender mucho de él. Un video de esta índole no es suficiente para hablar de su ministerio, de su vida, de que era casado porque tenía una suegra, y eso le suma más valor porque significa que dejó su familia por algún tiempo para seguir al maestro, dejó su oficio, fue un hombre apasionado por Dios. Creo que nos enseña mucho. Y luego de ser un hombre impulsivo, de ser un hombre que expresaba lo que sentía, de que no era muy maduro, entonces en las cartas que tú lees de él, primera y segunda de Pedro, entonces tú notas el hombre que ha madurado, el hombre que ya es capacitado, el hombre que en vez de ser un hombre inmaduro, es un hombre que es padre para la iglesia. Yo creo que nos enseña mucho a nosotros y nos dice que podemos madurar, que podemos crecer. Quizás estas cosas no las sabía de Pedro, pero las otras, si ustedes me lo piden, hacemos una segunda parte. Hasta ahora, bendiciones. Suscríbete al canal, comparte, invita a un amigo a que siga este canal, no deje de dejar tu like, activa todas las notificaciones para que siempre que subamos un video YouTube te informe. Seguimos con la lista de reproducciones de tus personajes favoritos. Hasta la próxima. Bendiciones.